para poder tener un primer contacto de quiénes somos, y les pediría, sí que si bien tenemos una idea de quiénes somos con algunas personas, que sí pudiéramos tener una breve presentación en aras del diálogo, y que pudiéramos decir nuestro nombre, dónde queda la red en la que trabajo, porque generalmente conocemos los nombres, pero a mí siempre se me ha hecho difícil ubicar el nombre con, el número con la zona, con el territorio. Siempre ya trabajé casi 5 años en Fe y Alegría y nunca logré acertar con algunos números. Y añadido a eso, ¿qué es lo primero que les viene a la cabeza cuando escuchan enfoque de género? O sea, lo primero que tiene que ver. Para hacer un ejemplo, yo me voy a presentar primero. Ya, esto es muy cortito. Entonces, yo soy María José Sánchez, me pueden llamar Majo a partir de ahora para ahorrar tiempo. Majo, trabajo en Lima. Actualmente estoy haciendo algunos estudios sobre escuelas rurales y género, y en la zona de Cajamarca, sobre todo. Y lo primero que me viene a la cabeza en estos momentos, cuando digo enfoque de género, es trabajo. Es lo primero que me viene a la cabeza. A lo mejor no suena muy entusiasmado, pero es verdad. Es lo primero que me viene ahorita a la cabeza, es mucho trabajo. Entonces, me gustaría que hiciéramos algo así, muy simple, y yo pudiera así ayudarme y apoyarme anotando, ya saben, quiénes son, cómo nos podemos llamar en esta reunión, de dónde viene, es decir, dónde queda su red específicamente, y qué es lo primero que les viene a la cabeza cuando decimos enfoque de género. Por favor. Entonces, pueden empezar, la persona que desee puede, la primera persona, somos poquitas, entonces, el que diga yo o la que diga yo. Hola, Majo. Hola, Julio. a todos, compañeros y compañeras, soy Julio Paredes Gallo, director de la red Fe y Alegría 47, que se ubica en el eje de la carretera Iquitos-Nauta, ¿no? Somos 22 comunidades con escuelas de inicial, primaria, secundaria, un centro y también el Instituto Superior Tecnológico El Milagro, ¿no? Y a mí... la universidad. Sí, eso nomás. Porque también estamos con el IRFA, ¿no? Que ya en estos días pueden darnos la resolución de creación del SEBA también, ¿no? Bueno, la palabra para mí sería compromiso, ¿no? Necesitamos comprometernos todos para hacer realidad eso de la equidad, ¿no? De género, la igualdad de oportunidades, ¿no? De chicos y chicas, ¿no? Compromiso. Gracias. Gracias a ti, Julio. Además, creo que es una palabra bien importante. Gracias por ubicarnos también a todos en dónde estamos, de qué estamos hablando cuando hablamos del Fe y Alegría 47. Y además no solo en espacio territorial, sino de qué estamos hablando como envergadura, ¿no? Estamos hablando de un proyecto enorme, de una red que incluye mucho trabajo, incluso, como nos estás diciendo, SEBA, un instituto técnico, secundaria, primaria. Entonces, me quito el sombrero. Muchísimas gracias, Julio. La siguiente persona, ¿quién quisiera hacer, por favor? Adelante. Yo levanté la manito. Adelante, Yulisa, muchas gracias. Hola, buenos días, mucho gusto en conocerlos. Yo soy Yulisa Jurado Salas, soy parte del equipo pedagógico del PERFAL 44 Cusco, de Andahuaylillas. Y bueno, aquí estamos viendo este tema de género, ¿no? Y qué se me viene a la mente: visibilización de la mujer en las zonas andinas. Gracias. Muchísimas gracias, Yulisa. Además, también trayendo sobre la mesa otra palabra importante, que es la visibilización de las mujeres, ¿no? Y ella nos hace una especificación, además, que me parece bastante importante, que es visibilización de las mujeres en la zona andina, ¿no? Especialmente relacionado con la zona y el territorio de trabajo que nos dice Yulisa es Cusco, Andahuaylillas específicamente, ¿no? Una vez se imagina Cusco y en la cabeza de quienes no somos cusqueños nos viene Machu Picchu, tal, pero como todo en nuestro país, ¿no? Una palabra no lo resume todo, sino que involucra una serie de realidades distintas y que hay que tomar en cuenta. Muchas gracias, Yulisa. Adelante, por favor, Hermelinda. ¿Qué tal? Qué gusto. Soy Hermelinda Villegas y vengo de la ciudad de Piura, soy de la red
48 que queda en el distrito, en la ciudad de Piura, pero en el distrito de Tamborante. Ya, y la oficina está ubicada en el centro poblado Malingas. A mí lo que me viene es las estrategias para poder empoderar a aquellos hombres y mujeres, ¿no? Para poder de alguna manera identificarse como tal, con sus responsabilidades y con todo lo que le atañe a cada uno de ellos, ¿no? Eso es. Me da mucho gusto de estar acá y estoy encargada. Bueno, ahora tenemos trabajando por redes con grupos de inicial, primaria y secundaria. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Hermelinda. Palabra importantísima, enorme, empoderamiento, ¿no? Una palabra que a veces ya de tanto escuchar ya se nos ha hecho un poquito más conocida y sin embargo tiene mucha carnecita, mucho que desmenuzar ahí, ¿no? Mucho que tenemos que comprender. Entonces, ojo con las palabras hasta ahora, ¿no? Compromiso, visibilización de las mujeres, empoderamiento de hombres y mujeres. Entonces, muchísimas gracias, Hermelinda. Yo creo que esta zona Tambo Grande, Malingas, es especialmente conocida además, ¿no? Por el trabajo que realiza por allá la hermana Marlene. Entonces, ustedes son famosos, son famosas. Hermelinda, tú no eres prima de Cecilia, ¿no? Porque se no, Cecilia nos conocemos, Samu Villegas, ya escuché recién, pero no. Ah, recién ahora. Miren esta casualidad. Muy bien, ya, Hermelinda, muchísimas gracias. ¿A quién le gustaría continuar, por favor? A mí, por favor. Adelante, Miluska. Ajá. Sí, disculpen que no pueda encender la cámara, pero en este momento todos estamos conectados, mi hija en clases y mi esposo igual, ¿no? No te preocupes, Miluska, era una invitación, no una obligación, así que no hay ningún problema. Ya, gracias. Bueno, soy Miluska del Perfal 44, que se encuentra la oficina ubicada en el distrito de Andahuaylillas, pero trabajamos en toda la provincia de Quispicanchis, en 23 comunidades, o sea, 23 escuelitas que estamos acompañando de nivel inicial, primaria y secundaria. Bien, lo primero que se me viene a la mente cuando me dicen enfoque de género es la equidad o igualdad de oportunidades para varón y para mujer, ¿no? En todos los aspectos y especialmente, como dice Yulisa, ¿no? Porque lo podemos visualizar en la actualidad en las zonas rurales, ¿no? Gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias, Miluska, gracias por estar en la reunión en medio pues de esa dificultad también, toda la familia conectada, todos ahí en clases, entonces gracias por ese esfuerzo adicional. Gracias también por esa especificación de que el FEIO y Alegría 44 trabaja con 23 escuelas en 23 comunidades, nos hace también tener un poco más clara el panorama. Y tú pones sobre la mesa la palabra equidad, igualdad, ¿no? Para hombres y para mujeres, que ya un poco de eso Julio también habló, porque con lo de compromiso, hablaba de un compromiso por la equidad y la igualdad, y entonces nos ayuda un poco a dar esta vuelta. ¿A quién le falta participar? Me parece que a nadie, ¿no? Pero ya está Julio, Hermelinda, digamos de las redes, a nadie, pero por supuesto tenemos de la oficina todavía. Mimi, ¿ha levantado la mano? ¿O era el lapicero que se... No, eso es, no levantaba. Perdón, Mimi, me emocioné. Cojo el guante, no hay ningún problema. Dale. Nada, Mimi, de Entrecultura, pero estoy acá en Perú, llevo en Perú más de 20 años, y con Alegría más de 10. Y como palabra de equidad de género, enfoque de género me sale lucha por la equidad, ¿no? Hay que trabajar. Trabajo, lucha por la equidad. Gracias. Lucha por equidad. Muchísimas gracias, Mimi, porque además la palabra lucha, no está hablando solo así como de apuesta o de, ¿no? Sino que nos habla de algo que cuesta. Ojo con eso, ¿no? Lucha es algo que no es que, ya, somos género, sino que hay que despertarse todos los días, ¿no? Entonces, ojo con eso, nos dice ya lucha por la equidad. Muchas gracias, Mimi. Más de 20 años en Perú, ¿eh? Qué rápido se dice, Mimi, ya, imagínate. Madre mía. Por ahí tenemos pues a dos invitados más que no sé si quieren también compartir. Cecilia, adelante. Bueno, yo soy Cecilia Villegas, como dijo Hermelinda, no somos primas. Mi familia es del sur del Perú, no del norte, aunque el apellido es del norte. Algunos habrán escapado para el sur, me imagino. Bueno, entonces soy de la Oficina Nacional de Fe y Alegría y
soy parte también del, no sé si soy equipo o comisión de género, todavía no sé, ¿no? Eso no lo tengo definido, pero la cosa es que trabajamos cuestiones de género. Y cuando decías tú a qué evocaba, a mí me evoca a deconstrucción de prácticas. No sé, que es, ¿no? Por ahí, cada vez que es género, de construcción, y ya empiezan a surgir otras cosas, ¿no? Y bueno, gracias, Majo. Gracias a ti, Cecilia. Además, una palabra, ya si lucha de hace un rato, es una palabra que nos remite esfuerzo, de construcción nos remite a mucho más esfuerzo, porque imagínense, de construir, es una palabra que no significa destruir, ¿no? Significa ir hacia atrás en lo construido, ¿no? Entender lo que se ha armado, lo que se ha esquematizado en nosotros, ¿no? Es como, ustedes han escuchado estos cocineros famosos que dicen que hacen la comida deconstruida, ¿no? Entonces, lo que nos permite ver es de qué está compuesto ese guiso que tanto nos gusta, ¿no? Entonces, a lo mejor, también nosotros estamos compuestos, ya somos, digamos, una masa homogénea de ideas, pero hay que ver cómo están compuestas, pues, ¿no? De construirlo y ver de dónde vienen, ¿no? Y eso también tiene que ver con el enfoque de género, en efecto. Muchísimas gracias, Cecilia. Y por último, no menos importante, Ricardo. Muchísimas gracias, Ricardo. Ojo con lo que nos dice Ricardo, compañeras, compañeros, porque hemos dicho hasta el momento compromiso con la equidad, con la igualdad, visibilización de las mujeres andinas, empoderamiento de hombres y mujeres, equidad e igualdad para hombres y mujeres, sobre todo en la zona rural, lucha por la equidad, deconstrucción. Y Ricardo nos dice, miren, ojo al piojo, parece como si nos hubiéramos puesto de acuerdo, categoría de análisis que nos permite visibilizar la inequidad y la desigualdad. Entonces uno dice, pero espérate, ¿cómo no? Estamos hablando de un compromiso por la igualdad, por la equidad, y al mismo tiempo, como nos dice Ricardo, para poder comprometernos con ello, para poder luchar por ello, ¿no? Vamos a necesitar ver las desigualdades. Porque claro, una cosa es que todos digamos, me comprometo a que todos seamos iguales, y eso está muy bien. Pero si no notamos cómo estamos para poder llegar a estar todos iguales, entonces puede que nuestro trabajo empiece a cojear. Cuando uno habla de la igualdad de género, en efecto estamos hablando, como por ahí nos decía Miluska, nos decía también, ¿no? Que tenemos que pensar en iguales oportunidades para hombres y para mujeres, ¿no? En iguales oportunidades, en iguales derechos. Pero al mismo tiempo, para poder comprometernos con eso, acá viene lo más difícil, ¿no? Tal vez lo que tiene que ver más con la lucha y la deconstrucción. Es la posibilidad de que como maestros y maestras veamos y seamos sensibles a las desigualdades y a la inequidad. Y ese, profesores y profesoras, colegas, ese es el punto más difícil. Comprometernos a la igualdad no es tan complicado, suena bonito. En realidad es una cosa que nos nace, ¿no? A quien trabajemos en esto decimos, no, yo me comprometo con que las cosas sean buenas. El problema, o digamos el punto difícil, está en que para poder comprometerme a mejorar las cosas, tengo que encontrar en dónde esas cosas no están yendo del todo justas. Y ahí ya viene pues un boom, ¿no? Porque para mí puede que no sea así, pero para Mimi puede que sea así, para Ricardo así, para Cecilia y para Miluska. Y entonces ahí es donde tenemos que conversar y ponernos de acuerdo en dónde van a estar nuestras miradas para encontrar estas desigualdades. ¿Se entiende lo que digo o les suena así como a medio raro? Entre que suena una sirena, mi perra, bueno, yo sé que
ya saben cómo es el trabajo en casa, ¿no? Es así como muy, muy complicado, muy lleno de ruidos privados, ¿no? Pero se comprende lo que digo, miren esto, y por eso he agarrado lo que Ricardo nos dijo. No se trata solo de una apuesta por la igualdad, sino se trata de una lucha por encontrar, ¿no? ¿Dónde están las desigualdades de género? Y ahí es donde hay mucho debate. No sé si ustedes habrán escuchado un poquito del debate, de la controversia que hay respecto a género, o nadie ha escuchado nada. Todos saben que es una cosa muy bonita y que cuando nos ponemos a trabajar en género tenemos además el cariño de toda la gente de la comunidad que nos va a apoyar y que nos va a decir, adelante, sigan trabajando en género. ¿Qué tal? ¿Qué me pueden decir al respecto antes de comentarles específicamente lo de la metodología de la ruta? ¿Me podrían comentar algo al respecto? A nadie le vino una palabra, digamos, difícil cuando, salvo Cecilia que utilizó de construcción, nadie dijo una palabra así como medio trabajosa, complicada, nadie habló de controversia. ¿Hay alguna controversia alrededor de ustedes respecto a género? ¿Han escuchado algo? Sí, claro que sí. Ejemplo, Miluska, ¿qué nos podrías comentar? Bueno, no sé, bueno, lo que escuchamos siempre, ¿no? Gente que está en contra de y que se han mal informado, creo yo, cuando hablamos de equidad de género en educación, que lo vinculan con esta ideología de género, ¿no? Que está tan estigmatizada, que piensan pues que lo que se busca es que solamente la mujer tenga el poder o algo así, ¿no? Entonces, eh, bueno, eso hemos venido viviendo, ¿no? Creo yo, y ha hecho que se deje de lado este tema, ¿no? En efecto, Miluska, ¿no? Tanto tú como Mimi por escrito, han puesto esta palabrita sobre la mesa que es ideología, ¿no? La palabra ideología que digamos que es una manera en la que se han referido muchos opositores y muchas opositoras al enfoque de género respecto a este mismo. En lugar de denominarlo enfoque de género, lo que se le ha denominado en muchas partes es ideología de género. Ahora, es bien curioso porque en realidad todo es ideología, ¿no? En realidad, es decir, el enfoque de género es una perspectiva de análisis, como nos decía Ricardo, pero hay gente que le llama ideología de una manera despectiva, así como diciendo, pero eso es ideología, esas son palabrerías, digamos, algo así, ¿no? Esas son como ideas que hay, no es la verdad. Como si quien lo dijera si tuviera la verdad sobre las cosas, ¿no? Y eso es así complicado porque en realidad todos vemos las cosas desde diferentes perspectivas. Entonces, bueno, les contaré una cosita rápida, que la palabra o la frase ideología de género está tan usada que a veces muchas personas que trabajan en el enfoque de género la utilizan sin darse cuenta, ¿no? En algunos colegios así, las maestras dicen, no, nosotros apoyamos la ideología de género. Y uno dice, como maestra, ¿qué está diciendo? No, es como, usted está trabajando el enfoque de género, no la ideología de género, ¿no? Entonces, a veces ya hasta se nos hace tan común. Pero les cuento que el término se ha utilizado para minimizar, para tratar de manera despectiva el enfoque de género. Como dicen, esas son palabrerías, esas son tonteras, son ideologías, ¿no? Y bueno, en efecto, Miluska, eso ha pasado, ¿no? Hay mucha gente que está así como desesperada porque dice que están haciendo lo que ustedes quieren. Una de las cosas que se dicen, en efecto, Miluska, es que lo que se quiere es solo favorecer a las mujeres, ¿no? ¿Qué otra cosa más han escuchado? Sí, Ricardo. Uh-huh.
Sí, muchas gracias, Ricardo. Además, miren, desde lo que nos cuenta Ricardo, que trabaja en un ámbito, digamos, distinto, específicamente el pedagógico, ¿no? Y cuando a veces todos decimos, a ver, es como todo, ¿no? Mientras el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Entonces, cuando el enfoque de género se supone que está en todo, cuando decimos que todas nuestras prácticas tienen enfoque de género, es poco probable que en realidad haya enfoque de género, porque como dice Ricardo, es más fácil que sea un objetivo específico y claro, un trabajo evidente, a que digamos todo, no, nosotros sí, género. Entonces, justamente por eso nos estamos reuniendo hoy día, ¿no? Para ver cómo hacemos de este interés, de esta propuesta, una propuesta de resultado específico, además, ¿no? Entonces, esto que a Ricardo le fastidia o le genera un ruido, que es que esté en todo género, no es muy estratégico. Es mejor que esté claro en algo. Es algo que nosotros vamos a poder hacer realidad en la medida que tengamos o que tengan ustedes estos espacios de encuentro y puedan encontrar, valga la redundancia, aspectos específicos en los que pueden trabajar el enfoque. ¿Alguien más le gustaría decir algo? A mi perra. ¿Alguien más le gustaría decir algo? Por ahí, creo que hemos perdido a Miluska en un momento, ¿no? Tal vez regrese en un ratito. Le hemos perdido, se ha ido un ratito. ¿Les gustaría decir a Hermelinda, a Julio, alguna cosilla acerca de Yulisa, sobre algo que haya visto? Y ya con esto arrancamos. A mí me ayuda mucho porque si no, ¿de dónde saco? O sea, esto trae a colación a todo este movimiento, ¿no? De que con mis hijos no te metas, ¿no? Y que a veces genera, pues, en la población ese mal pensar, ¿no? De lo que realmente significa el enfoque, ¿no? Y todo lo que se dijo también, ¿no? Del Ministerio de Educación, que inducía a los niños y niñas a prácticas, ¿no? No permitidas, etcétera, ¿no? Entonces esto también preocupa. De acuerdo completamente, Julio, ¿no? Por eso yo decía, uno de los aspectos que nos dicen sobre la ideología de género, como decía Miluska, era que se quiere como que transformar a la mujer como la única poderosa de la sociedad. Pero en realidad el otro asunto que asusta incluso más a la población es el que tú estás refiriendo, ¿no? Y que ha sido el centro de la campaña Con mis hijos no te metas, que es la idea de que el enfoque de género más bien va a pervertir a los niños y a las niñas, ¿no? Les va a inducir, tú dices, a prácticas negativas, que básicamente lo que nos han dicho son prácticas, digamos, homosexuales, los va a convertir en homosexuales, ¿no? Es lo que nos dice esta campaña, y lo que nos dicen que busca el enfoque de género. Entonces, sí, eso también está sobre la mesa. Ojo, ¿no? Estas son algunas de las cosas que se dicen del enfoque de género. Y quienes vamos a entrar a trabajar al enfoque de género, tenemos que tenerlas claras. ¿Cuáles son los miedos de la población? Los miedos de la gente con la que trabajamos. Sus resistencias. Porque si no tenemos, digamos, sensibilidad hacia el reconocimiento de sus miedos, pues, ¿cómo vamos a trabajar con ellos? No se trata de, no, hemos venido a trabajar género y se trabaja género y te olvidas, ¿no? Sino que hay que conversar con esos miedos. Por eso tenemos que conocerlos bien. Hermelinda, ¿alguna cosilla que quieras añadir? O tal vez Yulisa, y ya con eso lo suelto, lo juro. Bueno, la importancia que tiene, porque lo vemos desde nuestras comunidades, ¿no? Que todavía el machismo que sabemos pues que es imperante y que no permite a nuestras mujeres, incluso por ejemplo el caso del SEBA, tenemos señoras que a veces no han podido culminar sus estudios porque el esposo no le permite, por más que se ha conversado con ella, no, porque ella para qué va a estudiar, que ya está mayor, y eso, no lo dice mayor, sino dice ya está vieja, o cosas de esa manera, no le brinda la oportunidad. Entonces yo pienso que por ahí habría que ir trabajando. Aquí hay otra resistencia, ¿no? Me parece bien importante las resistencias que están saliendo, que nos están comentando, ¿no? Hermelinda nos cuenta justo cómo en la comunidad donde ella trabaja está esto que ella denomina machismo, ¿no? Esta manera de dominar, digamos, la vida de las mujeres, ¿no? Y de decidir por sobre ellas, ¿no? Si pueden o no pueden estudiar, si son capaces o si no son capaces, sobre todo de parte de los hombres importantes de su vida, ¿no? Sus esposos, sus padres, son los que finalmente deciden sobre ellas, ¿no? Por eso a lo mejor Hermelinda hablaba también de esta palabra empoderamiento, ¿no?
ligada a estas situaciones que ve. Yulisa, tú también nos estabas diciendo algo. Adelante. Sí, también yo quería hablar, me gano en la idea, ¿no? Sobre el machismo. En la zona andina hay demasiado machismo. ¿Y por qué queremos visibilizar a la mujer? Porque muchas veces no ha sido considerado en el trabajo que realiza. A las mujeres siempre les dicen, no, tú haces esto, esto y esto que es tu obligación o que es tu función, pero nadie visibiliza eso, ¿no? Hay reuniones que se organizan, por ejemplo, a mí me ha pasado cuando yo estuve trabajando en aula, ¿no? Organicé mis reuniones de Amapafa. ¿Y qué es lo que pasa? Se juntan, vienen puro varones y se asomó una mamá. Y dijeron, no tiene voz y voto. En las reuniones solamente están los varones porque ellos son los que deciden. Sin embargo, las mujeres asumían un rol más protagónico, asumían el trabajo que se planteaba de mejor manera que los varones, ¿no? Eran full chamba, mientras los varones en una faena tenían su relajo, se ponían a descansar. Entonces, el simple hecho de yo haberme ido a trabajar a una zona rural, he generado como rechazo de los padres de familia por ser mujer, ¿no? Entonces, lo cual no era, mujer, nuestros hijos no van a jugar fútbol. Sin embargo, yo pude demostrar muchas más habilidades, ¿no? Yo sabía jugar fútbol, sabía jugar vóley, podía pintar, podía irme a la chacra, podía cocinar, podía hacer múltiples actividades. Entonces, yo creo que es importante trabajar la visibilización de la mujer en la zona andina y también sensibilizar a todos los varones, ¿no? En cuanto a lo que es el machismo. Gracias. Gracias a ti, Yulisa. Yo creo que nos ayuda mucho también lo que dices. Ahí yo la veo a Mimi así como apuntando, ella que tiene todas estas... ella nos lee, ¿no? Lee y hace la interpretación en términos de proyecto. Pero es que, Yulisa, lo que nos dices es crucial. Porque, mira, tú estás hablando de un tema que a mí específicamente dentro del enfoque de género, me parece personalmente muy importante, que es en realidad uno de las aristas que intento trabajar con más fuerza. Y es que tú señalaste así. Pues nuestro mundo está como dividido, ¿no? Las cosas que hacen los hombres y las cosas que hacen las mujeres. Y en algunos lugares esto es más explícito. Tú lo estás comentando en cómo lo ves específicamente en la zona en donde trabajas, ¿no? Los hombres hacen y deciden esto y las mujeres hacen y deciden lo otro. A veces, algunas personas estamos como, pueden estar de acuerdo con esa división y decir, ya, pues, ¿y qué tiene de malo que las mujeres hagan esto y que los hombres hagan lo otro? El problema no es solo la división, el problema es que esa división está jerarquizado. Es decir, en esa división hay cosas que valen más y cosas que valen menos. Entonces, justamente como tú dices, Yulisa, a lo mejor a las madres no les permiten estar en las reuniones, pero las madres son las que trabajan en el Caliwarma, por ejemplo, las madres son las que hacen la comida, las madres son las que arreglan la infraestructura del colegio, a lo mejor le ponen las cortinitas al salón, las madres trabajan el huerto, y todo eso, ese rol que trabajan las madres, lo hacen porque supuestamente les corresponde por ser mujeres, pero al mismo tiempo no es valorado. En cambio, cuando el padre aparece una vez al año en la reunión, sí decide, porque él es la voz de mando. Si el padre dice o hace algo, sí, eso tiene importancia, porque él es hombre. Entonces, como nos damos cuenta, no es solo una división de tareas distintas, sino además de eso, es una valoración distinta de esas tareas. Lo que hace que el trabajo que realicen finalmente las mujeres, a veces por costumbre, a veces porque no les dan la oportunidad de que realicen otro tipo de trabajos, ese trabajo no es valorado. Y de esa desvaloración deviene también la desvalorización de esas mujeres. Y cuando alguien no es valorado, cuando una persona es tratada como que no importa lo que hace, no importa quién es, entonces es bien fácil que sea objeto de violencia. Y esa es una palabra que no todo el mundo ha traído a la reunión y que yo quiero poner aquí sobre la mesa, que es otra de las resistencias, otra de las dificultades cuando uno trabaja género.
y tiene que ver con el gran problema de la violencia contra las mujeres. No todo lo hemos dicho desigualdad, hemos dicho inequidad, pero sabemos, estoy segura, de que todo esto se expresa finalmente en las muestras enormes de violencia contra las mujeres que hay en nuestro país. Y el problema de la violencia contra las mujeres es un problema que está muy ligado con la escuela, porque la escuela es el primer espacio social al que acudimos, ya sea presencial o virtualmente, pero al que acudimos después de nuestra casa. Los niños y las niñas, el primer espacio social que conocen, bueno, salvo en las comunidades que evidentemente pueden trabajar socialmente más cosas, ¿no? Pero el primer espacio de encuentro, digamos, con otros de su edad, es la escuela. En la zona urbana, el primer espacio de socialización también es la escuela. Si uno dice, esa señora solo trabaja en su casa, solo cuida a sus hijos, bueno, puede ser, pero el espacio donde va a ir esa señora y se le va a conocer es la escuela. Y la escuela es entonces finalmente el primer espacio que va a recibir a las familias, a los niños, a las niñas y a las mujeres, y que puede percibir los problemas de desigualdad, los problemas de violencia que hay en los hogares y en las sociedades. La escuela lo puede percibir, pero no siempre lo percibe. Porque las personas dentro de las escuelas, los profesores y las profesoras, a veces asumimos por normal las cosas que viven los niños, las niñas y las mujeres, las madres de familia. Y decimos, no, pues es que así es aquí, así es en la sierra, así es en la selva, así es en la costa, así tratan, así es en las zonas pobres. Y entonces no empezamos a ver eso que decía al inicio, que es la posibilidad de ver las desigualdades, que es el trabajo más difícil que tenemos. Entonces, la violencia contra las mujeres es una de las muestras más explícitas que hay de desvalorización de las mujeres y desvalorización de su trabajo, de su aporte, por causa de lo que Ermelinda decía hace un rato, por causa del machismo, por causa justamente de estas diferencias jerarquizadas, por causa de lo que también se denomina, ¿no?, la organización patriarcal de la sociedad, ¿ya? Entonces, la violencia contra las mujeres es un efecto de todos estos problemas que estamos hablando. Sin embargo, en las noticias, en los medios de comunicación, en muchos espacios de divulgación masiva de información, cuando hay casos de violencia contra las mujeres, se les denomina, digamos, de otra manera. Es como si fuera el caso de un loco que trató mal a su mujer, de alguien a quien se le ocurrió maltratar a otra persona. Pero las estadísticas nos dicen que esos casos son tantos, son tan masivos, son tan altos que no puede ser una coincidencia. Es muy poco probable que sea una coincidencia que más del 90% de mujeres en Perú ya ha señalado que alguna vez ha recibido malos tratos de parte de sus parejas, ¿no? Entonces, no es así, no es que haya tantos locos, sino que algo pasa en nuestra sociedad para que muchos hombres consideren que pueden maltratar a las mujeres y muchas mujeres consideren que eso es normal, ¿sí? Algo está pasando. Y eso que está pasando, leído desde el enfoque de género, nos dice que hay un problema justamente de lo que ustedes han señalado en sus intervenciones. Un problema de diferencia y de jerarquía, en donde unos finalmente tienen más poder que otras. Y hay finalmente muestras de dominación, como nos dice por ahí Ermelinda, ¿no? Mujeres que dicen, quiero aprender a leer y escribir porque tengo 50 años y ya crié a mis hijos y ya quiero saber lo que es leer. Y su esposo le dice, ¿para qué? Si estás vieja, ¿no? Hay ciertas muestras de dominación, de poder, ¿no?, que caracterizan no solo nuestra sociedad, caracterizan muchas sociedades, pero que en algunos espacios de nuestro país son especialmente explícitos. Y esos espacios están en todas partes, ¿no? No vayan a creer que solo en la zona rural. No sé si hasta ahí me dejo entender esto que he unido, porque yo les estoy hablando de algo que acá como Mimi, Cecilia y Ricardo saben, yo he compartido con docentes durante 4 años y medio, o sea que ha sido bien largo, estamos conversando en 20 minutos, ¿ah? Entonces yo estoy compartiendo con ustedes una pequeña introducción de algunas ideas que me parecen claves, ¿ok? Pero quisiera saber
si esto les suena a ustedes algo lógico o hay algo que les parezca fastidioso, que no entiendan. Adelante, me lo pueden decir para poder continuar, por favor. Cualquier pregunta, idea, ustedes interrumpen nomás o la escriben. ¿Hay algo que les haya dicho que no les suena muy claro? Acá estamos en confianza. Estoy escuchando. Sí, completamente de acuerdo con Ricardo. Miren lo que nos dice. Él nos dice, ojo que la violencia no solo se expresa en los feminicidios, en los golpes físicos que hay contra mujeres, sino que también van de poquito a poquito, ¿no? Digamos como en escalas, como si fuera una escalera, va creciendo poco a poco, ¿no? Y se puede empezar, digamos, en asuntos que aparentemente son poco violentos, ¿no? Porque claro, como nosotros pensamos que la violencia es solo el golpe, a veces no podemos creer que hay algunas expresiones que sean el primer escalón de la violencia. Ricardo nos habla, por ejemplo, del lenguaje, ¿no? En una, a ver si lo logro, en un estudio que hicimos con una compañera hace un tiempo, lo quiero poner, a ver, ya. En un estudio que hice con una compañera el año pasado en escuelas rurales, a partir de información que recogimos cuando todavía se trabajaba en presencialidad, encontrábamos muchos casos como este, por ejemplo. Este es una pizarra, ¿no? En una escuela rural, y podemos ver que siempre hay mensajitos alentadores, ¿no? Con mensajes como este que dice, el niño que lee, piensa, ¿no? Y que siempre están dirigidos, por ejemplo, hacia los niños, no especifican las niñas. Y uno dice, pero es que eso es normal, ¿no? Pero que una escuela te diga, bienvenidos, soy único e importante, ¿no? Y donde nunca se hable de las niñas, se está generando un terreno, se está, como nos decía hace un ratito Ricardo, se está abonando un terreno para que finalmente las niñas siempre se mantengan como muy al margen, ¿no? Y sean justamente presa fácil, digamos, de una minimización, de una discriminación. Miren, acá hay un profesor que está haciendo una cosa muy bonita, está haciendo un trabajo así de experimentación, unas cometas para trabajar geometría, y uno dice, pedagógicamente el profesor está, pero A1. Pero miren quiénes son los primeritos que se paran y que trabajan con él. ¿Quiénes son? ¿Chicos o chicas? ¿Quiénes tienen la confianza, la fuerza de pararse y de ir con el profesor a armar la cometa? Los varones. Los varones. Mientras que las niñas, ¿dónde se mantienen? En sus carpetas. Conversando, exacto, conversando entre ellas, ¿no? Entonces podemos ver cómo muchas veces esta invisibilización que hay finalmente tiene efecto
en que los niños sean más, digamos, confiados, tengan más herramientas de autoestima, de seguridad, ¿no? Y las niñas, no. Por ejemplo, miren aquí, ese es un típico, digamos, una típica, ¿cómo se le llama esto? Háganme recordar. Lámina. Lámina Huascarán. Una típica lámina Huascarán o de cualquier otra marca que todos y todas tenemos de la época escolar, ¿no? Y que nuestros niños siguen usando. Esto de aquí lo usaron, por si acaso, a finales del 2019, ¿no? Y en donde los niños y las niñas ven quiénes son, por ejemplo, los próceres de la independencia o los actores de la independencia, ¿no? Y por supuesto está, ¿quién? Don José, ¿de quién? ¿Quién? ¿Cómo se llama? Dígame, es para saber si están ahí. ¿Cómo se llama nuestro libertador? San Martín. Gracias, don José de San Martín. Era solo para saber si estábamos vivos. Entonces vemos a don José de San Martín, vemos a los realistas y vemos a los del Ejército de Liberación ahí acordando, peleándose a la iglesia, ¿no? ¿Y dónde están las mujeres? Claro, uno puede decir, esto no es violencia, ya, está bien, no estás agrediendo directamente o físicamente a nadie, pero lo que queda en el esquema de la niña, de las niñas y de los niños cuando leen esto, es que ¿quiénes han hecho la historia? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Quiénes han hecho las cosas grandes, digamos? ¿Quiénes han sido los protagonistas de la historia? Si como niño yo veo que los protagonistas de la historia pues son hombres, yo digo, bueno, esto es una cuestión psicológica, aunque suene a verso, lógica. Entonces yo también puedo ser actor, ¿no? Actor protagónico de esta historia. Pero si yo como mujer no veo a nadie de referencia, digo, ¿y ahora? Miren esta otra lámina, miembros de la familia, y centrémonos específicamente en cómo se presentan al papá y a la mamá. A ver si puedo, si soy capaz de mover esto. Okay. Ya. Claro que como estoy agrandando se pixelea un poquito, ¿no? Pero el papá, ¿cómo está presentado? ¿Qué tiene? ¿Cómo está vestido? Listo para salir al trabajo. Esto es Julio. Listo para salir. Eso me parece importante. Listo para salir, para ir afuera, a la calle, al ámbito público, a ganar el dinero. Listo para salir. ¿Cómo lo sabemos? Tiene su terno, tiene su agenda aquí o su maletín. Está listo para irse. ¿Y la madre está lista para qué? Para la cocina. Para quedarse. Exacto, Julio. Julio cuando dijo salir, dijo una palabra bien importante. Él está listo para afuera y la mujer está lista para adentro, en todo caso la cocina y tiene su ollita, ¿no? Y ojo con lo que les digo, no es solo la división, es la jerarquía. Finalmente, ¿dónde se decide las grandes cosas de la vida? ¿Dónde se decide la política? ¿Dónde se deciden los avances? ¿Dónde se deciden los derechos? ¿En la cocina o en la calle? Afuera. ¿Dónde se deciden, no sé, pues las grandes decisiones de hacia dónde va el país? Se deciden afuera, en el ámbito público. Y lo que desde la escuela, sin querer, le decimos a los niños, es que ese ámbito no es el ámbito de las mujeres. Ese ámbito es el ámbito de los hombres. Las mujeres están para adentro. Y además, ese adentro no es valorado. Además, aquí tenemos una galería de héroes, ¿no? Que aquí le hemos puesto en grande. No hay ninguna mujer, por supuesto, ¿no? Miren, siempre sin querer, esta es la imagen que tenemos de las cosas, ¿no? Ven a Manco Cápac cómo va muy adelante, jalando a una mamaullo chiquitita que va atrás. Y así sucesivamente. Bueno, esto le quería compartir a partir de lo que estaba diciendo Ricardo, ¿no? Es decir, hay muchas muestras en las que podemos evidenciar cómo vamos caminando lento. Todavía los profesores aparentemente pues no tenemos, claro, uno ve un feminicidio y dice, ¿yo qué culpa tengo? Yo eduqué bien a mi estudiante. Claro, obviamente no puede decir que lo hiciste con la mejor de las intenciones, pero a lo mejor sin darte cuenta estuvimos, ¿no? Estableciendo muchas estructuras, naturalizando mucho de la desigualdad
y no advirtiendo la desigualdad de la que partimos, ¿no? Que es justamente lo que yo les digo que es lo más difícil. Y claro, finalmente todo esto desencadena en muestras de violencia. Y por eso es que estamos aquí. Ustedes dirán que 1 hora y media se toma María José para esta explicación. Sí, porque si no, ¿yo qué les voy a decir? Vamos a hablar de la ruta, tal, sin explicarle de dónde viene. María José. Entonces, adelante, Hermelinda, dale, por favor. Sí, mira, también hay situaciones en las, claro, cuando tú hablas de la violencia, que por ejemplo, como que lo atribuyen que fuera algo tan normal, o sea, bueno, ya, yo tengo un esposo, yo me casé, el esposo me maltrata, y yo tengo que asumir eso porque es mi esposo, ¿no? O sea, lo acepto como tal, no sé si de la misma costumbre, entonces no puedo hacer nada más porque es mi esposo. Va a la institución educativa, hay una reunión de padres de familia, ella no decide porque tiene que consultarle al esposo. Y así otra vez. Así es, Hermelinda, y eso se toma como normal. Pero ¿sabes también, Hermelinda, qué otro problemita surge luego en la escuela, a partir de lo que tú dices? Pasa a veces que las profesoras y los profesores que no vivimos esa situación de la señora, decimos, ay, señora, por favor, ya, deje de preguntarle a su esposo, tanto le pregunta, ay, esta mujer parece que le gustara vivir así, ay, esa es una tonta. Y peor, en vez de ayudar, ¡bum!, alejamos, ¿no? Como que esta señora está mal, o este señor está mal, y yo en cambio estoy lejos. Nada, tenemos que dialogar con esas situaciones. Porque claro, que esa señora vive así, es por lo que tú dices, Hermelinda, porque la señora no conoce otra forma de vida. Y además, muy posiblemente, la señora haya sido cuidada para adentro, lo que estábamos viendo en el dibujo, y no sepa cómo hacer para ganar dinero y poder tener una independencia económica que le permita decir en algún momento a su esposo, mire esposo, si no arreglamos esto, si no nos ponemos de acuerdo, yo prefiero ir por mi lado y tú por tu... No puede, porque si se va por su lado, se muere de hambre. Y la sociedad encima la señala. Entonces, tienen mucho que perder. Y nosotros más bien hay que tener mucho cuidadito, mucho. A mí me cuesta mucho. Nosotras, cuánto hemos conversado, no sé si... Cuesta mucho no juzgar. Cuesta un montón porque yo también digo, ay, señora. Ay, señora, a usted le falta. No. Ahí nos alejamos, como escuela le estamos dando la espalda más bien. Tenemos que entender que viven esas condiciones y desde esas condiciones ayudar. Ya saben, esto de Vygotsky, que nos enseñaron en la Facultad de Educación o en el instituto, para siempre. ¿Qué decía Vygotsky? Tú, donde está el niño, donde sea que está, tú le tienes que ayudar a seguir al siguiente nivel que le corresponde. Igual, a las mamás que a veces viven situaciones así de violencia, de machismo, a veces nosotros decimos, la señora está acá viviendo una situación de machismo y nosotros le hablamos desde acá. Ah, pero déjalo a tu marido, ya olvídate, ya. Oye, un ratito, acércate a ella. ¿Cuáles son sus condiciones? ¿Qué están viviendo? Eso también es enfoque de género. Eso también es trabajar por la justicia y por la igualdad, porque reconozco la injusticia y la desigualdad y desde ella trabajo. Entonces, gracias, Hermelinda, por lo que traes a colación, porque a veces esas cosas se nos pasan por alto. Yulisa, adelante. Gracias por levantar la mano, además, Yulisa. Me gusta levantar la mano. Estoy muy bien para levantar la mano. Está perfecto. Adelante. Bien, creo que tenemos dos posiciones acá. Uno que trata netamente de lo que es la mujer, que los derechos y todo eso, pero también hay algo que se ha visto, no es muy común, pero sí hay casos, ¿no? Donde la mujer maltrata al varón. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? También, o sea, todo lo que has dicho, todo lo que nos has mostrado ahora, también se da en este caso. También hay varones que sufren maltrato, hay mujeres que tienen, digamos, estudios, que son profesionales, que tienen un buen estatus y minimizan a la pareja, ¿no? Minimizan, hacen de su vida un infierno. O sea, todo lo que le pasa a las mujeres también en este caso pasa ahí. Y lo digo porque yo he visto un caso muy de cerca, muy, muy, muy de cerca. Y bueno, pues puedo concluir que esto no solamente se da en mujeres, que también se da en algunos varones. Gracias.
En efecto, Yulisa, estos casos también se ven, como tú bien remarcas, en algunos varones, ¿no? Estadísticamente es muy inferior, si es que existe el término, pero sí por las cosas que tú señalas. En efecto, ojo con esto. Muchas mujeres, y eso también lo podemos ver gracias al enfoque de género, muchas mujeres tenemos diferentes muestras de violencia hacia hombres por las mismas causas por las que las mujeres sufren violencia. Ustedes van a decir, ¿qué? ¿De qué estás hablando, María José? Por ejemplo, imaginémonos en nuestras reuniones sociales con nuestras amigas y amigos. Imaginemos que por un minuto que vivimos en un mundo normal, de nuevo, y que tenemos ocasión de reunirnos a un almuercito con amigas y amigos de estudio, ¿no? Con los que estudiamos, nuestros patas, nuestras amigas, ¿no? Y que estamos ahí bailando y comiendo rico, no sé, no una reunión común y corriente como las que teníamos. Imagínense que de repente uno de los hombres que está presente en la sala recoge los platos y se va a lavar ahí, ¿no? A lavar todos los platitos para que no se quede pegado ahí lo que hemos comido, ¿no? Ya saben cómo son las cosas en las fiestas. ¿Qué empiezan a decirles los hombres y las mujeres a aquellos hombres que cumplen estos roles que fueron atribuidos históricamente a mujeres? ¿Qué se les empieza a decir? ¡Ah! Pesado, saco largo, nos dice Mimi, ¿no? Y eso, bonito, ¿no? Porque claro, ese es el jajaja, jejeje, pero luego, ¿qué se les dice? Ah, que tú eres un, está que se le moja la canoa a mira cómo está, que no sé qué, ¿no? Los hombres que se atreven a cumplir con los roles de cuidado, los roles de atención, de ternura, muchas veces son burlados y violentados por la sociedad, porque consideran que esas tareas no les corresponden. Y además ahí podemos ver clarito, cómo esas tareas son minimizadas y despreciadas. Claro, cuando las cumple una mujer, bueno, pues es lo que le corresponde. Si lo cumple un hombre, van en cancho. De la misma manera, como dice Yulisa, si una mujer a veces, ¿no? Se da casos, tiene su carrera, tiene trabajo y vive en el ámbito público, ¿no? Ganando dinero, ¿no? Considera que todo eso es poder. Y si el hombre con el que vive en la casa, no genera dinero, ¿no? Es a lo mejor menos resolutivo y práctico, más de una personalidad más reservada, qué sé yo, menos resolutiva, menos expresiva, ella dice, es que esto es poco hombre, ¿no? Esto no es un hombre, es muy poco hombre para mí, lo trata mal, lo maltrata, lo que sea, lo que Yulisa nos está planteando. Y sí se da, ¿por qué? Por el mismo problema de desigualdad. Es decir, porque considera que la casa, que no producir dinero, que ser menos expresivo, práctico, resolutivo, es ser poco. Eso que se le atribuye históricamente a las mujeres. Cuando un hombre lo vive, lo maltratan también. Por eso el problema no es solo hombres versus mujeres o mujeres versus hombres. El problema son todas estas construcciones que hemos generado y que valoramos de manera distinta. Yulisa, adelante. Sí, pero a ver, yo lo decía más en otro sentido, ¿no? En este caso que yo te había comentado, es una persona profesional. Sin embargo, la esposa no quiere que trabaje en lo que él sabe hacer, lo condiciona con la hija, él tiene que buscar otro tipo de trabajo, sí hay ingresos en casa, él se dedica bastante a lo que es el hogar. Aquí hay una diferencia, por ejemplo, en que la esposa proviene de una familia, podría decirse sí, donde no han tenido maltrato, ningún tipo de eso, sino es muy tranquilo, pero siempre hay ese tipo de diferencias. No le permite, digamos, ir a visitar a sus papás, no le permite salir a la calle, está que le controla todo el tiempo, más yo iba por ese lado, ¿no? Gracias. Sí, Yulisa. En todo caso, ¿no? En este caso que nos estás contando, las muestras de dominación
son las mismas muestras de dominación de las que estamos hablando históricamente, ¿no? La apropiación de la persona, la dominación de sus decisiones, de a quién conoce o quién no conoce. Es como una suerte de, diría yo, sin conocer mucho el caso, de reproducción de la desigualdad de siempre que ha habido hacia las mujeres, esta vez tomada por una mujer con poder hacia el hombre con el que vive, ¿no? El enfoque de género lo que busca es que no existan estas desigualdades, ni ese modelo de desigualdad, no que se voltee la tortilla. No es que existan más mujeres como las que Yulisa nos cuenta, sino que no existan estos sistemas de valoración que nos hacen sentir que algunos podemos tener poderes sobre los otros o sobre las otras, ¿no? La idea no es decir aquí, no, se trata de que todas las mujeres se liberen de sus opresores. No, se trata de que no haya razón de opresión por género. Que no haya razón de opresión ni de hombres hacia mujeres, que es lo que más se ve, ni de mujeres hacia hombres, reproduciendo lo que históricamente han vivido las mujeres. ¿Me dejo entender? O tal vez no se entiende. No se trata de voltear la tortilla, se trata de sacar las yemas y las claras y de construir el plato. ¿Me dejo entender? ¿Qué dicen ustedes? Julio, Hermelinda, Miluska, Yulisa. Un silencio sepulcral. Se ha corrido un tupido velo, como dice. Ha pasado un ángel. Todas las frases del mundo me vienen a la cabeza. El enfoque de género, repito lo que dije por si acaso. Pues a lo mejor estábamos en ese momento lavando el plato, sacando el perro. El enfoque de género no es voltear la tortilla y convertirnos en esas señoras de las que está hablando Yulisa. El enfoque de género es deconstruir esas razones por las que a veces sentimos que valemos más que el otro o que la otra, ¿no? Esas razones que tienen que ver con poder, tienen que ver con dominación, tienen que ver con acceso económico, ¿no? Y poder generar que todas y todas tengamos oportunidades para desarrollarnos. Ah, ya, Miluska dijo sí, gracias Miluska, no te había leído. Me has traído a la vida, de verdad, me has traído a la vida porque yo les dije no me están escuchando. Entonces, volviendo al punto, pese a que hay algunas muestras, en efecto, de mujeres que en lugar de empoderarse, liberándose de estos roles y de estas situaciones, lo que están haciendo es empoderarse, volteando la tortilla, como nos cuenta Yulisa, pese a que hay algunos casos, la mayoría de los casos es de violencia contra las mujeres. La misma Yulisa lo dijo, ¿no? Yo conozco un caso y por eso sé que lamentablemente todas y todos conocemos mucho más de un caso de violencia contra las mujeres. Esa es una realidad y no se vive solo con la pareja que trata mal a la mujer, sino que se vive de las mujeres a lo largo de su vida y de diferentes maneras. Y especialmente de importancia para nosotras se vive en contra de niñas y adolescentes, ¿no? Que son sexualizadas desde muy pequeñas y que son víctimas de violencia sexual de muchas formas, ¿no? Y que esto es algo que ha sido, digamos, especialmente recrudecido durante la pandemia y la, ¿cómo se dice esto? La imposibilidad de salir, no me acuerdo cómo se llama y el confinamiento, muchas gracias. Ha sido especialmente recrudecido este problema justamente porque es en el hogar donde muchas niñas sufren de violencia. Entonces la violencia contra la mujer no es solo, por favor, no es solo la violencia que sufren las mujeres adultas de parte de sus parejas, sino también una violencia que acompaña a la mujer por ser mujer a lo largo de su vida. Entonces, en el marco de ese problema, de esa arista del gran problema de la desigualdad, es que hace unos años decidimos empezar a trabajar en EBR, en Educación Básica Regular, con una propuesta que se llama la Ruta Participativa, y que es justamente lo que hoy día nos convoca, ¿ya? De todas maneras, me parecía bien importante empezar trabajando, empezar conversando, como hemos conversado, porque si no, imagínense pues, de qué estamos hablando unos extraños aquí, hay que empezar a conocernos un poquito, si no, no
no vale la pena ninguna conversación, ¿no lo creen? Yo lo creo así, sí. Pero entonces, en el marco, les digo, de esta preocupación, EBR empezó a trabajar hace un tiempo esta propuesta que hoy día les voy a presentar. Les voy a presentar por qué. Verán, nosotras teníamos también en EBR el trabajo de empezar a trabajar con los profesores en el enfoque de género, ¿no? Teníamos el encargo de trabajar con los profesores en el enfoque de género, de incluso, como dice Ricardo, transversalizar, que es una palabra tan grande y tan difícil, ¿no? Es decir, de llevar el enfoque de género a las escuelas, a todas sus prácticas. Nosotros decíamos, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo lo hacemos si a nuestros profesores no les importa a veces, ellos no ven mucho este problema, incluso estaban con toda la onda de con mis hijos no te metas, no querían ni escuchar la palabra género porque decían que le íbamos a traer problemas, y entonces, ¿cómo los y las interesamos en trabajar el enfoque de género? Y ahí fue que conocimos, digamos, de esta propuesta. Bueno, esta propuesta yo la conocía ya un poquito antes, que se llama la Ruta Participativa de Salto en Salto a la Violencia, Ponemos Alto. Esta es una propuesta que había generado un proyecto de la cooperación alemana, de GIZ, ¿sí? Y se trataba de un proyectito bonito para realizarse sobre todo en las escuelas con niños y niñas de 6 a 9 años. Yo les voy a explicar de qué trata la propuesta, pero antes me gustaría ponerles sobre la mesa unas características. La propuesta buscaba que se lograra capacitar a profesores y a profesoras, sobre todo de primaria, pero profesores y profesoras, para que aplicaran una metodología de trabajo de un día con los niños y niñas de 6 a 9 años, que más o menos corresponden a primer grado, segundo grado, tercero y cuarto, ¿ya? De primaria. Para poder aplicar los profesores la metodología, ellos tenían que capacitarse. Tenían que tener una capacitación de por lo menos un día y medio, en el que revisaban su propia vida, sus ideas sobre violencia contra la mujer, sobre roles y estereotipos, sobre los problemas y las injusticias e inequidades de las que estamos hablando ahora, de las que hemos hablado Yulisa, Hermelinda, Julio, Miluska, Ricardo, Cecilia, Mimillo, pero de manera más profunda y más calmada. Primero, una jornada que les permitiera eso, y una segunda jornada en la que se les explica específicamente los pasos de esta metodología, para que después los profesores pudieran aplicar esta metodología en una jornada de trabajo. Como las palabras son muy simples y se las lleva el viento, yo les quiero presentar la metodología a través de un video. Y después de ese video, conversar con ustedes acerca de lo que significa la ruta participativa. Entonces, espérenme un ratito. No sé si compartí el audio. Quiero compartir el audio porque ya saben cómo son estas cosas que... Vamos a ver. Compartir audio ya está. Entonces, a ver, ahora sí. ¿Ustedes están viendo en su pantalla esto que dice la ruta participativa? Sí. Gracias. Sí, se ve. Perfecto. Entonces, es un videito corto. Les pido que pongan mucha atención para que luego me pregunten. Espérate, María José, ¿y cómo se hace esto? ¿Y cómo se hace el otro? Porque acá tenemos que estar así, con las orejas bien prendidas para poder ver si les parece que esto sería algo replicable, bueno, en su realidad, en sus comunidades, obviamente con algunas modificaciones, ¿no? Pero quisiera que por favor observen de qué se trata este proceso. Aquí empezamos. Han hablado de la violencia que le pegan a la mamá.
nosotros como participantes. Nosotros éramos el tesoro, porque nosotros somos especiales, todos nosotros. Y luego los padres estaban reflexionando que lo que había hecho estaba mal. Luego el papá se tomó un tiempo para reflexionar y luego ya no fue a pagar a la mamá. Hemos aprendido que la violencia es muy mala. A tu esposa no tienes que pegar porque eso no está bien. No lo tienes que maltratar, no le tienes que tirar el plato a la cabeza. No puedes hacerlo así. Cuando le pego a mi mamá, estoy triste. Por eso mi papá y yo, papi, ¿por qué siempre le pegas a mi mamá? Y el papá y yo le pega a mi mamá. Por eso, ya quiero pelear. Yo sé que este es un video así solo, así como introductorio, pero ¿qué es lo que han podido percibir? ¿Qué es lo que ¿de qué les parece que se trata la ruta participativa por lo que han percibido, por lo que han visto más o menos en el video? Sí, bueno, yo me di cuenta que son un conjunto de estrategias que permiten primero la reflexión, ¿no?, sobre la violencia, conocer qué hay, como el ver la realidad, ¿no?, lo que está sucediendo, y a partir de eso, pues, permitir a los estudiantes actividades creativas, ¿no?, motivadoras, lúdicas, en donde ellos pueden expresar, ¿no?, lo que ven, ¿no?, ubicarse, ¿no?, de una manera tal que permita la participación de todos y todas, ¿no? El uso de muchas estrategias, como por ejemplo, vi una secuencia de imágenes que me imagino que el niño ha tenido que ordenar y luego explicarlas, ¿no? Y luego cómo promover esas acciones del rechazo, ¿no?, a la violencia desde el aula y también en el hogar, ¿no? Perfecto, Julio, en realidad tú lo tienes clarísimo. A mí me llama la atención, qué buena lectura de imágenes y de video. Yo hubiese estado mucho más perdida, tú lo tienes clarísimo. Ahorita yo lo paso a limpio, pero lo tienes muy claro. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más percibió algo acerca del video? ¿De qué se trata? ¿De qué cree que se trata eso de la ruta participativa? Ricardo levantó la mano. Adelante, Ricardo, por favor. Así es.
En efecto, Ricardo, ¿no? Como nos dice Julio, como nos dice Ricardo, se trata de la aplicación de una serie de actividades, que ahorita vamos a ver cuáles son, y esas actividades incluyen algunas de las que Ricardo le llamó la atención específicamente. Una que tiene que ver con la revaloración personal, que tiene que ver, por ejemplo, que es muy simple, ¿no? Que es la de que el niño y la niña se reconozca como un tesoro, ¿no? Le voy a dar la palabra a Hermelinda para no decir nada que a lo mejor de mejor manera puedan decir ustedes. Hermelinda, adelante. Sí, claro, ya los maestros anteriormente ya lo han podido decir de esa forma, una propuesta, ¿no?, que va al plano educativo, obviamente que a partir de un diagnóstico que está contextualizada con todas las estrategias que han podido de manera sistemática desde el ser, estoy viendo, ¿no?, desde el ser, porque en esta dinámica que habla del espejo es su ser, yo mismo que me identifico y luego ya a tener en cuenta lo que se presenta en el día a día y qué propuestas también desde la edad de los niños pueden hacer algunas, ¿no?, qué propuestas de solución. Primero contextualizando, por eso decía, viene de ese diagnóstico, de ver cómo está mi familia, qué es lo que yo percibo en mi entorno familiar, en mis comunidades, y ellos mismos lanzan sus propuestas. Eso es lo que quería compartir. Esto último que nos dice Hermelinda es bien importante, ¿no? Esto de que ellos mismos, ellas mismas, los niños, las niñas lanzan sus propuestas. De hecho, todo el video para algunas personas es complejo de entender porque ¿cuál es la voz del video? ¿Lo dice un adulto? ¿Lo explican adultos? ¿O quiénes están hablando durante el video? Los propios niños y las niñas, ¿no? Entonces, eso es bien potente porque justamente lo que busca la metodología, que como les digo, tiene solo un día de aplicación, es la línea de lo que nos decía Hermelinda también hace un rato, es empoderar también la voz de los niños y de las niñas, para que sean ellos quienes, luego de pasar por un proceso de reflexión lúdica, terminen expresando su sentir, su posición, sus reflexiones sobre los temas planteados. Entonces, de una manera simple, digamos, de una manera muy simplista, vamos a ver si soy capaz, lo que hemos visto requiere las siguientes partes, miren. Y yo les voy a volver a compartir esto en otro video, ¿ya? Pero ahorita es esto. Lo que hemos visto básicamente es que la ruta participativa es una metodología que se ejecuta en 5 grandes actividades o estaciones. La primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. La estación que vimos del cofre de tesoro es la tercera, ¿sí? Sí, lo vemos así. La primera estación es una estación en donde se trabajan un poco los roles y estereotipos de género a través de un juego como un ludo, un camino, ¿no? En donde los niños van a pasar, los niños y las niñas, por un caminito que tiene como unos retos. Por ejemplo, un primer reto es que las niñas, por decir uno, le entreguen una flor a los niños y le digan, eres muy valioso. Y entonces cuando eso pasa, ¿qué cosa creen que van a sentir los niños y las niñas? ¿Qué van a decir? Ah, ya, te entrego una flor. ¿No? ¿Qué van a decir? ¡Ah! ¿Por qué me estás dando una flor a mí si yo soy niño? Solo se le da flores a las niñas. Y entonces ahí van a venir preguntas como, ¿y por qué? ¿Los niños no disfrutan del aroma de las flores? No, sí. Ah, ¿verdad? ¿No? Eso es un poco tonto. Ah, sí. En otro reto podría ser, los niños le van a decir a las niñas, no sé, pues, para qué son buenas, y las niñas le van a decir a los niños por qué ellos son buenos, y así como que a través de unos retos bien simples que ya vienen propuestos y que igual se pueden revisar y modificar, lo que se hace es que los niños y las niñas cuestionen algunos estereotipos de género, para que se den cuenta que estamos hablando aquí de liberarnos un poquito de ellos, pero de una manera tranquila y lúdica. En la segunda estación se hace esa lectura de imágenes que ustedes han visto, ¿sí? A los niños y a las niñas se les da unas imágenes y ellos, a través de ellas, crean un cuento, el que ellos quieran, dándole el orden que a ellos les parezca y estableciendo así una suerte de interpretación personal y colectiva acerca de lo que puede representar estas imágenes, que tiene que ver con un tema de violencia contra la mujer en la familia y de posibles resoluciones. En la tercera estación está el tesoro, que tiene que ver con el trabajo de la autoestima, ¿no? El tesoro, para que los niños y las niñas, luego de hablar de violencia en esta segunda estación,
en la que se hace la lectura de imágenes tengan un momento de reconfortante, en el que se den cuenta que todo eso es importante porque ellos y ellas son valiosos y no merecen violencia. En la cuarta estación hay una función de títeres, en donde nuevamente van a ver un asunto referido al tema de violencia en la familia y qué es lo que deben hacer como niños y niñas, que es obviamente pedir ayuda a adultos y adultas responsables, como por ejemplo en la escuela. Y en la quinta estación estamos en el momento de expresa tu voz, el momento de expresión, en donde ellos, tras reflexionar, escriben unas pancartas, unos afiches y los comparten con el resto de personas de la escuela. Obviamente, para vivir estas actividades, quienes realizan estas estaciones son los profesores, y por eso hay un prerequisito, y el prerequisito es la capacitación de profesores. No puede realizarse esta actividad, estas actividades no se pueden realizar si no hay una capacitación de profesores. Estas actividades no las realizan los consultores o consultores externos, personas externas a la escuela, sino los propios maestros de la escuela, para garantizar que las estaciones o las actividades se realicen, digamos, bajo una mínima puesta en común, bajo una mínimo situaciones de acuerdo. Algunos colegios no le dieron a este espacio la importancia que tenían, digamos, en la experiencia que nosotros vivimos, y entonces, por ejemplo, el espacio tenía muy poco tiempo, como que lo preparamos ahorita, este viernes en la tarde, y aplicamos el lunes temprano todas las actividades de la ruta. Y eso es súper contraproducente. Es más importante que la capacitación de profesores tenga un montón de espacio a que, digamos, se realicen las actividades por realizar. Me gustaría darles, ahora que hemos expresado un poco de qué trata, mostrarles otro video para verlo, digamos, desde esta perspectiva, y así tenerlo como más clarito y luego seguir conversando sobre esta propuesta, ¿ok? Entonces les voy a enseñar un segundo video que quisiera que lo viéramos con estos ojos. Ya les he presentado un poquito más de qué trata esta metodología, y ahora, con más comprensión de la misma, vamos a ver el segundo video, y estoy segura de que a ustedes les va a quedar cada vez más claro. Entonces, voy a ver si soy capaz de proyectarlo, porque... No, este no es. Ese es el que ya les enseñé. Porque estas cosas después de la... Ya saben ustedes, estas cosas de la virtualidad nos tienen un poco locos, un poco locas. Ruta participativa. De salto en salto a la violencia le ponemos alto. La ruta... ¿Lo escuchan? Sí, ok. Gracias. Muchas gracias. Ruta participativa. De salto en salto a la violencia le ponemos alto. Es una metodología de prevención primaria de la violencia contra las mujeres. Luego de su validación en el año 2012, ha sido aplicada por diferentes contrapartes de entidades gubernamentales, del sector privado, de la sociedad civil, en países en los que trabaja la cooperación alemana, implementada por la GIZ, a través de su programa regional Combo Mujer, en Bolivia, Ecuador, Paraguay y Perú. También iniciará su implementación en Alemania. La prevención de la violencia contra las mujeres es fundamental, especialmente desde edades tempranas, principalmente por tres razones. Los patrones socioculturales que fomentan la violencia son más fáciles de modificar. La edad en la cual las mujeres sufren violencia es cada vez más baja. Vivir la violencia durante la niñez puede dar como resultado, entre otros efectos, su interiorización. La ruta participativa, a través de sus 5 estaciones, promueve el rechazo a la violencia contra las mujeres. Favorece la reflexión sobre procesos cotidianos que generan violencia, discriminación e inequidades, y hace que este tema sea entendible para niños y niñas, y que en el futuro sepan cómo enfrentarlo. Estaciones de la ruta participativa. Estación 1. Camino a la igualdad y panel de tareas. En la primera estación, a través de 2 diferentes actividades y juegos, el camino de la igualdad de género y el panel de tareas, las niñas y los niños se enfrentan a los mitos y a los roles estereotipadamente asignados a hombres y mujeres.
Estación 2. La violencia nos causa daño. Aquí se presenta a niñas y niños la violencia hacia las mujeres y el daño que ésta causa a las personas a través de escenas plasmadas en láminas. Estación 3. El tesoro. Nos concentramos en el fortalecimiento de la autoestima y la autovaloración de niños y niñas, descubriendo un tesoro. Estación 4. Unidos y unidas frente a la violencia de género. Se enfatiza el sentido de solidaridad, la importancia de buscar ayuda y compromiso colectivo para romper con el ciclo de violencia a través de una obra de títeres. Estación 5. Alza tu voz. Finalmente se refuerza la movilización y la expresión colectiva de rechazo a la violencia mediante la creación y visualización de mensajes que la condenan. La metodología es adaptable a diferentes contextos socioculturales y económicos, lo que permite que se pueda usar tanto en el ámbito de la educación formal como no formal, en zonas urbanas y rurales, de distintas regiones y países. Ich bin mir ganz sicher, dass wir in Deutschland angewandt werden können, dass wir in Schweden, in der Schweiz, in Vietnam, ich glaube, dass sie überall angewendet werden kann. Auch vielleicht muss man einige Sachen noch ein bisschen anpassen an das jeweilige Land oder vielleicht sogar innerhalb eines Landes, so wie ich es jetzt auch kennengelernt habe bei der Ruta Participativa, dass man da auch guckt, wer sind die Adressaten, muss man es ein bisschen anpassen, aber ich glaube, es könnte überall angepasst werden. In meiner Meinung nach muss es überall auf der Welt gemacht werden. Ja? Wenn ich mir angucke, was so die Stereotypen, die Gender-Stereotypen angehen, wie das sozusagen dekonstruiert wird, auf welche sanfte Art und gute Art, müssen wir das überall machen. La ruta participativa es además una jornada costo eficiente que permite llegar a más de 100 participantes en una jornada. De ruta participativa me pareció súper interesante con muchas cosas que yo puedo aprender para enseñar a otras personas. Es fuerte, creo que va a ayudar muchísimo y va a tener buenos resultados. Desde niños se nos debe enseñar los valores, las cualidades que ellos van a ir aprendiendo. Yo creo que nos va a dar más armas y más herramientas para contrarrestar eso. El tema ya saben que es violencia y que pueden hacer contra... A mediados de 2015, hay más de 300 personas capacitadas en facilitación de la ruta participativa y más de 1.900 niños y niñas de Bolivia, Ecuador, Paraguay y Perú que han participado. A los niños les ayuda bastante porque también ellos pueden identificar la violencia y cómo pueden evitarla. Debido al marcado protagonismo de niños y niñas en todas las estaciones, llegan de una forma lúdica a un nivel muy alto de reflexión sobre la problemática. Logran adoptar una visión amplia hacia el tema y reciben una voz, promoviendo su individualidad, valorándose y recibiendo confianza para hablar de lo que sucede. Comprenden la transmisión intergeneracional de la violencia y, en consecuencia, que son afectados y afectadas por el problema. También consiguen establecer relaciones entre distintos temas, como por ejemplo, constatar que el machismo en sí es violencia. Tengo mucha fe porque sé que los niños pueden hacer el gran cambio. Me voy muy inspirada con la posibilidad de hacer muchísimas cosas. Pero si nosotros metemos y damos esa educación desde niños, vamos a poder progresar y cambiar mucho el mundo. Finalmente, quienes facilitan la metodología reconocieron que involucrarse en la medida les ha permitido no solamente conocer más sobre la violencia contra las mujeres, sino que además ha implicado cambios positivos en sus propias vidas. La primera expectativa es conmigo, de ser agente multiplicadora de todo lo que he aprendido, y es un gran compromiso y responsabilidad para poder trabajar al máximo con los niños y niñas y poder de alguna manera minimizar esta situación. La ruta participativa transforma a todas las personas que siguen su camino. Y bueno, esa es la ruta participativa, digamos, de una manera tal y como nació, ¿no? Digamos, sin ninguna modificación. La ruta participativa se empezó a ejecutar en el año 2016-2017 en las escuelas Fe y Alegría urbanas que estaban inscritas en el proyecto AESI,
y se llegó a hacer un proyecto muy grande porque muchas escuelas participaron con la ruta participativa. Y estas escuelas que recibieron la capacitación externa de unos facilitadores que les explicaron cómo aplicar la ruta y que capacitó a los maestros y a maestras también en algunos aspectos básicos del enfoque de género, estas escuelas se quedaron como, digamos, movidas, picadas, ¿no? Y entonces, desde pedagogía, desde el área de pedagogía entonces de EBR, se aprovechó esta sensibilización para seguir trabajando con los maestros y las maestras en una, vamos a llamarle ruta, pero ya propia de Fe y Alegría en formación docente. Entonces, así como les dice el video, las personas que fueron capacitadas en la ruta se quedan como movilizadas, porque no solo viven una capacitación, sino que al aplicarla, escuchan a sus niños y a sus niñas hablar de violencia, hablar de estereotipos, hablar de machismo, hablar de desigualdad, escuchan sus casos. Y esto genera en los maestros como, aquí pasa algo, aquí hay algo que hay que trabajar. Genera interés. Y bueno, ese interés fue en su momento aprovechado, ¿no?, por un grupo de profesoras, de acompañantes, y continuamos con algunos procesos de formación. Pero eso fue algo que se generó gracias a la ruta. Y en estos momentos, en este espacio, yo les estoy presentando solo la ruta participativa como un elemento que podría ser de interés para llevar a cabo en sus escuelas y que podría generar estas consecuencias, tal vez, estas consecuencias positivas. Pero antes de irnos hacia allá, ¿qué les parece hacia acá lo que han visto? ¿Qué les parece lo de la ruta? ¿Qué opinan? ¿No? Ya estamos como, queremos entrar a un segundo momento, pero para eso dejar claro bien de qué se trata la ruta participativa. ¿Qué se entendió? ¿Qué no se entendió? ¿Qué preguntas hay? Adelante. Las y los escucho. Ay, gracias. Creí que estaba colgada, dije yo, me voy a mover. Sí. Sí, en las escuelas de EBR en las que trabajamos, en muchas escuelas se decidió trabajar no de primero a cuarto grado de primaria, sino de primero a sexto. Trabajar con toda la primaria. Eso sí, no más. Específicamente las actividades son actividades lúdicas pensadas para un público infantil, niñez. Entonces, sexto ya era, digamos, bastante, ¿no? Porque ya son niños púberes, niñas adolescentes, que sí que tal vez, bueno, obviamente con sus particularidades, cada niño, cada niña, ¿no? Pero que podría ser que ya estén interesados en otras experiencias distintas. Entonces, funciona más en primaria y sobre todo en los primeros grados. Pero en la mayoría de escuelas lo ampliamos hasta sexto, debo decir. ¿Alguna otra pregunta? Este es el momento, ¿eh? Porque luego, si en algún momento se aplica esto, vamos a estar así como... Sí, y quisiera que nos expliques cómo es eso de, o sea, por lo que se ve o lo que se ha dicho, que se trabaja un solo día, ¿no? Una gran jornada, que como que es como un festival, ¿no? Que organizamos en las escuelas a veces en torno a un tema y van pasando de situación a situación, ¿no? Y luego, ¿cómo se continúa eso, ¿no? O sea, ¿cómo se trabaja? Exacto, Julio. La primera, digamos, interpretación que haces es correcta. La propuesta original es una propuesta que buscaba aplicarse sobre todo en una jornada y en efecto algo así como en un festival.
Es más, en algunas escuelas lo que se hacía era como poner unos, ¿no? Yo comento, tanto Fe y Alegría y fuera de Fe y Alegría. No es la única forma, pero les comento cómo fue. Poner unos toldos en el patio que fueran las 5 estaciones. Y entonces los niños y las niñas estaban en su clase, qué sé yo, y luego decían, ya, le toca primer grado, va a salir un primer grupo. Y salía un grupito de no más de 20 en ese momento, no más de 20 niños y niñas, y salían y pasaban por la primera estación, que estaban ahí unas personas a cargo. Luego pasaban a la segunda y ya salía un segundo grupito de 20 para aprovechar que el primer grupo está en la segunda estación y entonces iba a la primera. Y así sucesivamente, así van pasando todos. Pero claro, ¿eso qué genera? Eso genera muchas dificultades, también debo decir. ¿Por qué? Si los profesores de primaria son los mismos que fueron capacitados, digamos, para aplicar, entonces sus niños no estaban en clases. Entonces se tuvo que hacer muchas coordinaciones y entró a trabajar más facilitadores de los que se proponen. Entonces, generalmente se dice, ya, los profesores que se capaciten. Sí, en el caso de la Fe y Alegría se capacitaron profesores de primaria, algunos profesores voluntarios de secundaria, auxiliares, ¿no? Miembros de equipos directivos para hacer más posible la capacidad de tener gente que facilitara en los espacios y que los niños pudieran tener a su vez gente que los cuidara cuando terminaban la ruta o antes de empezar. No sé si me dejo entender. Entonces, hacerlo en una sola jornada es bueno porque el niño o la niña saca su línea, pero no necesariamente creo yo que en una sola jornada deberían pasar todos los salones. Creo que eso es contraproducente, porque no se dan abasto las escuelas, ¿no? Si en una sola jornada pasan de primero a sexto grado, en el caso de Urbana, la sección A, B y C, imagínense, los facilitadores terminaban pues con suero ya a la vena porque se desmayaban, o sea, terminaban mal. Y de hecho debo decir que nosotros tuvimos a facilitadores que trabajaron así, a profesores y a profesoras que trabajaron así, yo me saco el sombrero, ayudados también por los que habían ido a capacitarlos, ¿no? Pero bueno, esas no necesariamente tienen que ser las condiciones de ustedes, porque ustedes ahorita tienen un espacio para soñar cómo podría ser esto, ¿no? Para prevenir estas dificultades. Y la segunda pregunta de Julio es, ¿y después qué? Mira, Julio, en algunas escuelas esto que se vivió despertó la posibilidad, como te digo, de seguir trabajando con las docentes y con los docentes. A mí me parece que una de las cosas que más ayudó fue cuando algunas acompañantes tomaron la batuta, digamos, de que las escuelas que habían vivido la ruta pudiesen con sus profesores ya sensibilizados armar algunas unidades o proyectos, unidades didácticas en torno al tema, porque estaba fresquito y porque a los niños les interesaba y a los profesores les interesaba. Entonces, digamos que el siguiente paso, antes incluso de las capacitaciones con Fe y Alegría y todo eso, que me parece importante, es que pueda esto generar una unidad didáctica, ya sea unidad de aprendizaje, proyecto, una EDA, como querramos llamarle, ¿no? Que tome el tema de prevención de violencia o alguna de las aristas trabajadas. Puede ser empoderamiento de la voz de los niños y las niñas. Por ejemplo, alguno de los puntos de las estaciones. Creo que esto es algo posible, directo, concreto y con una aplicación pedagógica, ¿no? Los niños viven la experiencia, los profesores viven la experiencia y ¡pum! Se genera una unidad didáctica interesante y potente, ¿no? Que además sirve como avance en los procesos de transversalización del enfoque. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Los centros, sí, María José, los centros que la han hecho una vez, ¿la han vuelto a replicar los años siguientes o cuál ha sido un poco la historia? Que yo tenga información específicamente la ruta de niños de primaria, no, pero hubo un centro, y yo creo que 2, pero de uno estoy segura, que es el Fe y Alegría 28, ayúdenme si ese es el de Chiclayo, ¿ese es el de Chiclayo, ese sí? 28. Sí. El Fe y Alegría 28, que sí se entusiasmó porque ellos habían vivido la ruta, y lo que hizo fue contratar a la GIZ, independientemente de Fe y Alegría, para hacer una ruta en secundaria, porque también tenían una propuesta en secundaria, que yo no he trabajado y que no conozco a profundidad, pero sé que la escuela de manera independiente
siguió en contacto con la cooperación alemana en su momento. El proyecto ya no existe ahora, ojo con eso, y continuaron con una proyección para un trabajo similar, pero en secundaria. Entonces... Ahora dice, el proyecto no existe, por ejemplo, pensando en facilitadores para replicar la ruta, por ejemplo, ¿no? Cualquier de las redes o cualquier centro, ¿qué sería un poco la referencia de esos facilitadores? ¿Pueden ser los docentes incluso que han sido capacitados que lo puedan hacer, o cuál sería la manera de replicar eso? Mira, primero lo que yo conozco y lo que sé, ¿no? Bueno, aquí también para sincerarlo todo, debo decir que conozco toda esta información porque la trabajé en Fe y Alegría con GIZ, pero antes de trabajar en GIZ antes de trabajar en Fe y Alegría yo trabajé en GIZ y en este proyecto en específico. Entonces, este proyecto lo que hace al cerrarse es abrir una web con los... digamos, los facilitadores y facilitadoras que tienen capacitados en diversas metodologías. Y existe, digamos, no sé cómo decirlo, una carpeta, una base de datos de personas en Lima, por lo menos, que han sido capacitadas como facilitadores de la ruta participativa, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, a quien más conocemos en Fe y Alegría es Cristian Torres, que fue el psicólogo social que fue facilitador en la mayoría de escuelas de Fe y Alegría de EBR. Entonces, él, por dar una idea, es una de las personas que está capacitada para capacitar a facilitadores, ¿no? Y él, a su vez, podría ponerlos en contacto con otras personas que podrían contratarse. En todo caso, también existe esta web, ¿no? De GIZ, que yo recuerdo. Pero sí, hay varias personas que están capacitadas en esto y también hay varias personas que me imagino dentro de Fe y Alegría, no estoy hablando de la oficina, estoy hablando en general de las escuelas, que podrían tener mayor memoria y capacidad de recuerdo y reproducción de la metodología posiblemente, ¿no? Pero no sé exactamente quiénes. Otra pregunta un poco, en la ruta, en los centros que nos cuentas, Fe Alegría Nacional, equipo EBR, después ha propuesto una ruta de formación docente, de acompañamiento, bueno, ¿no? ¿Qué ha pasado con los otros centros que no son de Fe Alegría? ¿Cuál ha sido un poco la continuidad o la propia GIZ que proponía como continuidad de esta, ¿no? Después porque sería como una actividad detonante, pero luego ¿qué? Sí, yo tengo información, por ejemplo, de que así como se trabajó con Fe y Alegría, por lo menos en Lima, se trabajó también con el Instituto Pedagógico Nacional Monterrico. Y la idea era capacitar a las estudiantes de educación de del último año para que replicaran con los niños y niñas con los que tenían práctica. La idea propuesta para el instituto era, al igual que con Fe y Alegría, transferir la información de la ruta para que la institución finalmente se haga cargo, la asumieran y pudieran replicarla las veces que quisieran. Y en el Instituto Pedagógico lo hicieron en 2 ocasiones, pero no más, porque también se quedaron, digamos, sin gente, y ya sabemos las urgencias, los apuros, las otras demandas, ¿no? Al igual que diría yo desde una interpretación bien simple, al igual que en Fe y Alegría, ¿no? Es decir, también hubo una transferencia, se ofrece la información, nos dejan el material, pero claro, ya hay un poco quién puede encargarse de hacer las réplicas. GIZ intenta mantener el contacto hasta que cerró, digamos, el programa Combo, pero ya no hubo más. La idea es que las instituciones, de manera independiente, y no estoy hablando de los colegios, ¿no? Sino Fe y Alegría, la universidad, se tomen la batuta de seguir reproduciendo, ¿no? Pero no siempre pasa eso, como suele pasar, pues, bueno, más que seguir reproduciendo es que sea parte de su trabajo para promover la equidad. Esa es la idea, sí, claro. En efecto, esa es la mejor manera de decirlo. Ajá. Sí, que se apropien y que lo incorporen. Lo incorporen, en efecto. Eso es, digamos, en ese nivel. Pero para ustedes, compañeros y compañeros, colegas, Hermelinda, Julio, Yulisa, Miluska, en realidad no necesariamente es todavía en ese nivel, sino cómo lo ven como posibilidad de aplicación en los contextos en los que ustedes trabajan.
María José, se ve interesante, ¿ya? Lo que sí habría que tener en cuenta que ahora estamos en la virtualidad. Entonces habría que ver qué estrategias se podrían utilizar para poder contextualizar incluso, ¿no? Ello. Eso es lo que, y eso estaba. A mí me parece también importante, María José, sin embargo estaba pensando en las escuelas unidocentes, ¿no? Que es un buen grupo de escuelas nuestras, ¿no? Que aquí se necesita una logística, un grupo de personas que vayan monitoreando a los niños, ¿no? A pasar por esta experiencia. Se podría pensar, por ejemplo, en que estas 5 estaciones podrían ser 5 días diferentes, porque manejar un grupo, una sola persona, unidocente, no es tan fácil, ¿no? Sí, a ver, me voy a referir a los dos aspectos en la manera en la que yo lo conozco. Sí, en efecto, Hermelinda, para algunas escuelas totalmente tiene que pensarse en una propuesta virtual. Y GIZ llegó hasta eso, porque hicieron de esto una aplicación de celular de la ruta participativa, que sería sumamente importante ahora, pero que a la que yo intenté acceder hoy día temprano y me parece que ya no está disponible. Entonces, lo que voy a hacer es un poco de arqueología y de búsqueda de los contactos, de las amigas, de los amigos, para ver qué pasó con esta aplicación, porque llegaron a hacer una aplicación de Android, para el celular, con juegos de la ruta participativa, de tal manera que eso podría ser de apoyo, obviamente no total, ¿no? Porque no se trata de que el niño solo juegue, pero que podría ayudar en los casos en los que para el próximo año posiblemente se continúe, ¿no? con la semipresencialidad o posiblemente con la virtualidad. Eso con respecto a lo que Hermelinda dice, entonces es como un pendiente, porque yo estuve haciendo arqueología, como les digo, pero no llegué a encontrar la aplicación. Entonces lo tengo pendiente para contárselos en los siguientes días, en realidad, si es que existe este material de apoyo. Y si no, en efecto, tendría que transformarse en una propuesta virtual, ¿no? Con sus pros y sus contras. Y en cuanto a lo que nos dice Julio, a mí sí me parece, Julio, que esto es algo que podría desarrollarse en algunos casos lentamente, ¿no? En 5 grandes sesiones, 5 días, que podrían ser así como en vez de hacer un festival de un día, es una semana de trabajo referido. Es más, se podría convertir en una unidad de trabajo, ¿no? En donde cada tema sea, digamos, una sesión, ¿no? Pero así, lúdica, juguetona, porque si no pierde su esencia. Y sí podría trabajarse en una semana que termine en esta expresión enorme del pensamiento de los niños y de las niñas, y que ayudaría, pues, en los casos de unidocencia a poder usar bien el recurso humano, ¿no? Y ya, ¿no? Eso sobre todo. Sí me parece muy buena idea, Julio. Ha levantado la mano Yulisa, pero antes de Yulisa, Miluska había puesto una pregunta. Entonces voy a leer primero la pregunta de Miluska. ¿Es una aplicación donde no se necesita conectividad? Pues no lo sé, Miluska. En cuanto la aplicación salió antes de toda esta circunstancia, entonces no sé si todavía no sé si existe aún, y de existir, por supuesto, lo ideal sería que pueda utilizarse donde no hay conectividad, pero eso todavía lo desconozco. Sería como mi segunda pregunta de lograr encontrar yo la aplicación. Pero lo tomaré en cuenta, porque en efecto, Miluska, pues hay muchos lugares donde no hay conectividad, hay muchas personas que no tienen conectividad. Ahora sí, Yulisa, por favor, cualquier pregunta, adelante. Sí, mi inquietud también era similar a la que planteó Miluska. Ajá. Porque tenemos instituciones educativas que no hay ni radio ni teléfono, ¿no? Están totalmente desconectados de lo que es Aprendo en Casa, de lo que es la estrategia que nosotros estamos trabajando, Aula Abierta Cantu. Y qué hacer en ese caso, ¿no? Cómo trabajar. Ahora, también hay que tener mucho cuidado, porque en nuestra zona de trabajo está habiendo bastantes casos de contagio. ¿Y qué hacer frente a eso también para poder llevar esta estrategia, ¿no? Hace poco estuvimos en campo, hace una semana atrás estuvimos en campo,
y yo te juro que salí muy asustada porque llegué a una institución, a una comunidad donde pregunté, me tocó entrevistar a un padre de familia sobre los espacios de estudio. Ya. Y bueno, con toda la protección y todo, ¿no? Y me comentó que estaba mal y le pregunté, ¿tienes el bichito? Le dije, y me dice, no, tenía otro tipo de dolencia y sin embargo me comentó, ¿no? Alcanzó a comentarme y me dijo, aquí en la comunidad hay más de 60 casos y yo he salido pero así asustada, ¿no? Claro, por supuesto. Creo que debemos pensar en esa parte también, ¿no? Sin arriesgar mucho el contagio, tampoco estar yendo mucho. Entonces, ver por la virtualidad de todo este problema. Gracias. No, gracias, Yulisa, definitivamente, ¿no? Aquí ya no hay nada que, bueno, a ver, no hay nada que se pueda conversar sin tener en cuenta esas circunstancias, ¿no? Pero es bien importante que ustedes lo pongan sobre la mesa en estas decisiones que van a tomar, ¿no? Y en las condiciones en las que se va a desarrollar. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o quiere poner sobre la mesa alguna de las condiciones que están atravesando para que se pueda también no olvidar y tomar en cuenta cuando se proyecte, cuando proyecten ustedes cómo van a llevar a cabo sus siguientes acciones? Mimi. Sí, Majo, sí, recordarnos de que, claro, todo lo que estamos hablando y de proyección y todo esto, estamos pensando para presentar un proyecto que, por el caso, puede empezar el próximo año, ¿no? Que ojalá haya condiciones mejores en sanitaria y ojalá podamos pensar una adaptación a las semipresencialidades. Bueno, veremos, ¿no? Según las circunstancias, un poco para. Y yo quería retomar, me pareció interesante lo que decía Julio sobre escuela unidocente, y me surgía la pregunta si los grupos de niños, ¿no?, que pasan de una estación a otra, tiene que tener, por ejemplo, una edad similar, que si tú puedes pasar junto a un grupo que contenga de primero a sexto, o la estrategia para escuela unidocente es hacer subgrupos más pequeños, no sé, por ciclo, o no sé, me surgió la duda. Sí, bueno, originalmente en el mismo libro de la ruta participativa, la metodología que está en Fe y Alegría, que quedó allá, lo que se señala es que se pueden armar grupos, digamos, distintos, sin embargo, o heterogéneos. Sin embargo, desde mi experiencia como facilitadora en un momento y luego dentro de Fe y Alegría, observando también la aplicación de algunas rutas, yo diría que esta mezcla, digamos, de diversas edades no debería ser fuera de los ciclos. Es decir, primer y segundo grado, tercero y cuarto, quinto y sexto como máximo, porque en efecto si ponemos a niños de 6 años con niños de 11 o 12, tienen ya pues diferentes formas de reflexión, diferentes puntos de interpretación. Sí que es rico que escuchen a otros distintos del grupo, ¿no? Del grupo con el que siempre están. Pero por eso, en ese caso, yo dejaría, digamos, la posibilidad de ciclos. Ahora, en escuelas unidocentes que no sean muy numerosas, que se dan casos, no sé si así sean las del 47, pero las que yo conozco, digamos, a veces algunas escuelas no pasan de 11, 12 estudiantes, sí que podría tal vez o sea, ahí ya la mezcla es, el grupo heterogéneo se da siempre, ¿no? Entonces como que ya tienen cierto diálogo ya establecido y también la cantidad de participantes permitiría mayor facilidad para quien esté llevando el grupo de poder ayudar a las distintas interpretaciones. Pero en las escuelas urbanas, masivas, como las que tenemos en las zonas urbanas y, ¿no?, en Lima y en provincias, pues sí, eso no debería pasar de ciclos, de unión por ciclos. Sí, Ricardo.
Sí, de acuerdo. No, sí te entiendo. Si querías decir algo más, está bien, pero sí te entendí. Ah, ya. Sí, y yo creo que sería lo mejor. Yo creo que sería lo mejor, digamos, un año después, una experiencia, sí, distinta, ¿no? Una experiencia que un poco podamos como profesores, no sé ya si en la oficina o los equipos pedagógicos de las redes o los mismos maestros en las escuelas, ahí ya me pierdo, pero sí imaginar algo como un siguiente nivel, ¿no? Una experiencia que les permita hacer una reflexión más, ¿no? Para no perder, digamos, tal vez la oportunidad de tener por lo menos una vez al año destinada a la reflexión sobre la violencia contra las mujeres en el marco de la desigualdad de género, ¿no? Y que puedan avanzar un pasito más. Sí, yo creo que es lo más oportuno. Que se puede hacer explícito a través de una experiencia como la ruta participativa con una modificación, o que se puede hacer implícito a través de algunas unidades específicas para el tema, ¿no? Unidades didácticas que se construyan. Eso es lo que a mí se me ocurre. Pero sí, lo que pasaba con los profesores, por ejemplo, en las escuelas de EBR con las que trabajamos, es que nos reuníamos 2 veces al año, después de la ruta, ¿no? Ya en los procesos de capacitación, que eran solo de fe y alegría. Y ellos traían propuestas y decían, vamos a hacer esto. Y la siguiente vez que nos reuníamos nos contaban qué es lo que habían hecho y qué efectos había tenido y qué es lo que iban a hacer. La siguiente reunión nos contaban qué es lo siguiente que habían hecho, y entonces las escuelas estaban siempre en movimiento de reflexión sobre la equidad de género, ¿no? Y los profesores creando algún tipo de acción, desde unidades hasta también algunos proyectos institucionales, ¿no? Entonces, claro, por eso es que no se hizo como una nueva ruta, en el sentido de que no se hizo otra cosa similar, pero sí se hicieron muchas propuestas de los profesores. Miluska nos dice, para no dejarlo pasar, varias cosas, ¿no? Lo de la conectividad, que hay que tomar en cuenta la conectividad porque no todos tienen tablets, si tienen celulares son los celulares básicos. Y también nos dice que muchas veces las personas que viven en las comunidades alejadas no saben si lo que tienen es COVID o no, porque nunca se llegaron a hacer el examen. Mimi nos dice que, por otro lado, esta sería una propuesta de lograrse para trabajar entre el 2022, 23, 24, con lo cual esperaría que las condiciones cambien. Pero, de todas maneras, pues estas son las condiciones que tenemos ahora que Miluska pone sobre la mesa, ¿no? Ya que son 3 años, yo diría que tal vez podría pensarse varias formas, ¿no? Tal vez, a medida que se ve cómo sigue esto, utilizar el 2022 más bien para la preparación docente y el 2023 para la aplicación de la ruta. Y el 2024 a lo mejor para una revisión de lo que se logró o no se logró como efecto de la ruta, pero lo dejo ahí. Cecilia, adelante, tú has levantado la mano. Gracias, Majo. Mira, yo pensaba un poco ¿no? Escuchándote y desde la experiencia que hemos vivido en estos años con lo de la ruta. Yo siempre he dicho que la ruta participativa es un detonante, o sea, es parte de un proceso que se tiene que empezar a vivir con los maestros, o sea, ¿no? Esto tiene que mover al maestro, a la maestra, a ir cuestionándose la cuestión del tema de género, o sea, porque no se puede sostener solo con elementos como la ruta participativa en 2 o 3 momentos específicos. Me toca trabajar la ruta, pero no estoy sensibilizándome frente al tema, a la temática de género, de la equidad de género. Entonces, creo que eso también es como un reto, ¿no? Para todas y para todos. En el caso de EBR, lo que tú decías, ¿no? Son los maestros, las maestras que se dejan tocar y empiezan a reflexionar el tema
y haciendo sus propuestas, porque se ha ido creciendo y se ha ido reflexionando a través de los años, empiezan a trabajar con sus estudiantes, con sus niños y sus niñas en el aula. Entonces empieza ahí a generarse el movimiento y lo importante es también acompañarlos, o sea, no es que lanzas y dejas. Allí, al menos desde la experiencia en EBR, ha sido, ¿no? A veces quizá bueno, pues siempre ha estado, ¿no? Esto de ir y proponer espacios de formación, de reflexión conjunta, ¿no? Y te acuerdas de esas idas y venidas a Chillón, ellos venían, compartían, estaban ahí, estabas tú, estaba Chila, que se juntaban y compartían y acompañaban esos procesos, se invitaba a alguien para que siga dando algunos elementos más para profundizar el análisis. Creo que esa parte también tendríamos que ir pensándola, ¿no? Para complementar el trabajo que se piensa proponer. Eso por un lado. Y por otro lado, a mí me parece, es una opinión muy personal,